Buenas tardes, queridos estudiantes. He recibido algunos de sus comentarios respecto de la primera guía y por lo visto no quedó muy claro cómo se ordenan los intervalos. Bueno, esta clase básicamente consiste en poder armar las tablas de frecuencia. Recordemos que la estadística tiene como fundamento, ¿cierto?, el recoger información, ordenarla, analizarla para luego presentarla. Bueno, nosotros vamos a ordenar la información. El recoger yo ya lo hice porque en la guía les entregué una serie de datos sueltos. Dependiendo su carrera, su especialidad, es el contexto del cual les entregué los datos. Yo voy a trabajar con un ejemplo para que se les facilite un poco el trabajo con la guía. Entonces, primero, yo les entregué una serie de datos sueltos. Vamos a imaginar que yo encuesté personas, ¿cierto?, respecto de sus edades y las respuestas de ellos yo las anoté, ¿cierto?, en una por una, en una hoja, en cualquier papel. El resultado de la encuesta son esos 25 números que están ahí, que son edades de personas que yo encuesté en la calle, en una clase, da exactamente lo mismo. Son edades, ¿ok? Como hay tanta variedad de datos, yo no puedo colocarlos uno por uno, ¿cierto? Y colocar su frecuencia al lado. Entonces he decidido hacer intervalos. Y decir, por ejemplo, que mi primer intervalo será de 1 a 5. El segundo intervalo será de 5 a 10. El tercero de 10 a 15. Un cuarto de 15 a 20. Un quinto intervalo de 20 a 25 y por último uno de 25 a 30. Esos van a ser los intervalos, es decir, entre 1 y 5 años. ¿Cuántos de estos datos que están acá están entre 1 y 5 años? Y eso es lo que yo comienzo a armar en la tabla, que lo veremos enseguida. Entonces ahora para armar la tabla yo voy contando. Entre 1 y 5, ¿cuántos datos de los que están acá se mueven entre 1 y 5? Tenemos el 1, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos otra vez un 4 y eso. 1, 2, 3, 4 por 4. ¿Por qué los 5 no los conté? Porque el límite superior se contabiliza en el intervalo siguiente, es decir, entre 5 y 10. Entre 5 y 10 no cuento el 10, es decir, cuento hasta 9. Vamos buscando ahora quiénes están entre 5 y 10. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 3. ¿Sí? Después vamos con 10 a 15 y volvemos arriba. Ahora sí contamos los 10. 1, 2, el 15 no lo contamos porque es el límite superior. 3, 4, 5, 5. Entre 15 y 20. Ahora sí contamos el 15. 1, 2, 3. Entre 20 y 25. 20, 25. Ahora sí contamos el 20. 1, 2, 3, 4, 5. Y entre 25 y 30 los que quedan. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Si yo sumo 4, 3, 5, 3, 5 y 5, me debe coincidir con el total de datos que estaban acá sueltos. No pueden haber ni más ni menos. 4 y 3 son 7. 7 y 5 son 12. 12 y 3 son 15. 20, 25. Acá hay 25 datos. Por lo tanto, mis frecuencias están correctas. ¿Qué quiere decir? Que entre 1 y 5 años hay 4 personas. Entre 5 y 10 años hay 3 personas. Entre 10 y 15 hay 5 personas. Entre 15 y 20 hay 3 personas. Entre 20 y 25 hay 5 personas. Entre 25 y 30 hay 5. Importante, para poder empezar a armar los intervalos, yo busqué el valor menor
que había entre todos estos. Y coincidentemente era el primero, 1. Ahí parto mi intervalo. En el ejemplo que yo les envié, en la guía que yo les envié, el primer intervalo está listo. Por lo tanto, ustedes tienen que seguir armando los siguientes solamente. Yo ya les doy el ancho del intervalo. El ancho significa entre qué valores me voy a mover. Estos son de 5 en 5. De 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. De 5 en 5. ¿Ok? Eso básicamente. Ahora esto lo voy a llevar yo a una tablita. Okay, entonces ya tengo mis intervalos, ¿sí? Le hice un pequeño ajuste. El primer intervalo lo pusimos de 0 a 5 para que tenga el mismo ancho de 5 en 5 que el resto. Porque si lo dejo de 1 a 5, solo hay 4 a diferencia y no 5. Entonces de 0 a 5. Primera columna XY. Esta columna XY, cuando hay intervalos, se llama marca de clase. Y la marca de clase es un representante del intervalo. Y va a ser el promedio del intervalo. Es decir, 0 más 5 son 5. Dividido en 2, 2,5. 5 más 10 son 15. Dividido en 2, 7,5. 10 más 15, 25. Dividido en 2, 12,5. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar al final. Si se fijan, en los intervalos van de 5 en 5 y entre las marcas de clase también están de 5 en 5. ¿Ok? FI acumulado o F mayúscula I. Este es el acumulado. ¿Qué significa? Que hay desde este intervalo hacia atrás. Si usted mira la frecuencia del primer intervalo de 0 a 5, cuya marca de clase es 2,5, hay 4 individuos. Antes que esos 4 no hay nadie. Por lo tanto, el acumulado es 4. Si vamos al intervalo siguiente de 5 a 10, cuya marca de clase es 7,5, hay 3 individuos, pero antes de esos 3 hay 4 más. Por lo tanto, hasta ahí se acumulan 7. 5 más los 7 anteriores, 12. 3 más los 2 anteriores, 15. Y así sucesivamente. Fíjense acá. El último me da 25, que debe coincidir con la suma de las frecuencias. Es decir, con todos los individuos que yo encuesté, 25. F sub R, frecuencia relativa, no es otra cosa que la frecuencia absoluta dividida por la frecuencia total. 4 sobre 25. Después tendríamos 3 sobre 25. 5 sobre 25. 3 nuevamente sobre 25. 5 sobre 25 y 5 sobre 25. Si yo sumo todas estas fracciones, me va a dar 25 sobre 25, es decir, un entero, el total de la muestra, 25 sobre 25. Esta columna es importante porque tiene relación con las probabilidades. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de encontrar en esta muestra a un sujeto que tenga entre 15 y 20 años? Uno mira acá, 15 a 20 años, y sería 3 de 25. Hay 3 sujetos dentro del total, ¿cierto? Que tienen entre 15, y 20 años. 3 sobre 25. O 5 sobre 25, depende de la edad que uno esté preguntando. Probabilidades. Vámonos a la F porcentual. ¿Qué tengo que hacer para obtener el F porcentual? Simplemente divido 4 en 25. 4 dividido en 25. Y eso lo multiplico por 100. Vamos a hacer aquí un espacio. Y vamos a dividir 4 dividido en 25. 0, 25 en 40 cae 1. Vamos ahora entonces a la última columna. La última columna dice XY por FI. Si se fijan, yo la tengo completa ya ahí con color rojo. Les explico cómo. Fácil. XY por FI, es decir, multiplico los valores que están en esta columna por los que están en esa columna. 2,5 por 4 son 10. 7,5 por 3 son 22,5. 12,5 por 5 son 62,5. 17,5 por 3, 52,5, etcétera. ¿Ok? Esta columna la vamos a utilizar para calcular el promedio, pero eso será en el siguiente capítulo. En este capítulo, en esta guía, solamente ustedes tenían que llegar hasta acá y entregar un par de conclusiones. O sea, si yo mirara esta tabla podría decir, a ver, miren,
el 40% de los individuos encuestados tienen más de 20 años. El 40% de los individuos encuestados tienen más de 20 años. Podría decir, por ejemplo, que entre 15 y 20 años solamente hay un 12% de los encuestados. Entre 15 y 20, solo un 12% de los encuestados. Podría decir también que menores de 10 años, es decir, aquí hay solamente un 28% de los encuestados. 12 más 16. Ese tipo de conclusiones súper sencillas que tienen que ver con poder leer la tabla, leer la información que está ahí. Nada más, no les pido más que eso en este primer capítulo. Así nos quedaría entonces la tabla en definitiva. ¿Ok?